salen ustedes completamente. Salgo yo ya no me ven. Te seguimos viendo, profe. Ay, bueno, entonces... En pantalla completa no sé. ¿Dónde tengo que tocar? ¿Dónde tengo que? Porque Zoom no suelo utilizar. Profe, estás compartiendo ya pantalla, profe, solo que se te vea a vos también. Y sí, pero no quiero que se me vea a mí. Entonces, ¿qué hago para que a mí no se me vea? No, los alumnos nomás tienen que poner en pantalla completa su... Pero de todas maneras, ¿cómo hago yo? Porque yo solía hacer con él, pero con Zoom no manejo todavía. A ver un poco, ¿qué me sale Profe, acá en tenés más? que cerrar tu cámara. Donde dice iniciar video, creo que tenés que cerrar y solamente compartir Bueno, yo lo pantalla. que tengo es detener video. ¿Ese puede ser? ¿Puedes entrar en la pantalla de Zoom otra vez, profe? Ahora estás en tu ¿Cómo? presentación. Viste que ahora está en tu presentación. Puedes salir ¿Y de ahí. qué hago? Bueno, Bueno. entonces voy a hacer dejar de compartir. Ajá. Ahí. Y ahí donde dice iniciar video tenés que cerrar. Iniciar, yo les digo lo que tengo. Tengo silenciar, detener video. Detener video, sí. Ese es, profe. Bueno, y yo no quería poner por si dije, bueno, ya entiendo, ahora ya veo que no. Ahora sí, profe, ahora compartir nomás y nos vemos. Ya, perfecto, muchas gracias. Así da gusto, nos ayudamos mutuamente. Bueno, la unidad 1 que vamos a empezar a desarrollar hoy, no creo que podamos desarrollar todo, pero es esta, fisiología general. Vamos a hablar ya de la membrana celular, otras estructuras membranosas, y según como vaya nuestro tiempo, vamos a ir avanzando en esa unidad. Bueno. Perdón, y aquí está el libro que les dije. ¿Es el que tienen? Sí, profe. Sí, profe. Este tiene, pero ese es entonces el que tienen que descargar online. El que quiera comprar en formato físico tampoco hay problema. Bueno, sigamos. Vamos a recordar, yo sigo como es con Guyton, con quien vamos a ir aprendiendo fisiología. Lo que busco en lo más posible es seguir entonces el orden de Guyton. Lo que voy a utilizar es si necesito imágenes que puedan ayudar a comprender mejor lo que el libro nos va diciendo. Bueno, vamos a hablar de la célula, que necesitamos conocerle muy bien a la célula los médicos, puesto que el organismo está compuesto por billones y billones de células. Y nuevamente las células, si bien ustedes parte de eso ya habrán visto en biofísica y en biología, las células tienen similitudes, pero según los órganos de los que forman parte, van a ir teniendo algunas funciones distintas. Y por cumplir funciones distintas van a necesitar estructuras especiales para poder llevar a cabo esas funciones especializadas que necesitan. Bueno, en líneas generales, en el organismo hay 100 billones de células, en el organismo del ser humano. La célula es una estructura viva. Una célula es una estructura que tiene vida. Y su característica es, uno dice, bueno, es una estructura viva. ¿Cuánto vive? Y puede sobrevivir meses o años. Recuerden, siempre estamos hablando de las células del organismo humano. ¿Y gracias a qué puede vivir la célula? Porque es vida, necesita de nutrientes. Y esos nutrientes, por lo general, se encuentran en los líquidos en donde se encuentran las células. Las células se encuentran entonces en líquido, y ustedes saben que eso se llama líquido extracelular. También saben que dentro de la célula hay líquido, no es una estructura seca, sino también uno de los elementos que conforman, no el único, es el líquido.
La célula es como, digamos, toda una ciudad, tiene una organización, tiene muchos elementos dentro de sí la célula. Las células se encuentran uno pregunta, ¿y dónde se encuentran las células? Y se encuentran en todo el organismo, formando parte de tejidos, formando parte de órganos. Ya dijimos recién que la célula para vivir necesita nutrirse, todo ser viviente necesita nutrirse. Y obtener a través de esos elementos que le nutren, tienen que obtener la energía para realizar todas las funciones que tiene que realizar cada célula. Y como les dije, hay funciones que tienen en común todas las células, pero también tienen funciones especiales de acuerdo a qué órgano están formando. ¿Qué más existe dentro de la estructura de la célula? El código genético, el código hereditario del organismo. Ese código genético es el que va a ir controlando lo que la célula debe realizar, lo que la célula tiene que producir, y también recordar que la célula se tiene que multiplicar, como en el colegio, por lo menos en mi época. Yo supongo que a ustedes también generalmente se nos enseñaba que en ciencias naturales, ¿verdad? O en educación sanitaria, que no sé si se siguen llamando así las asignaturas, decían la célula es una estructura viva que nace, se nutre, se reproduce y finalmente muere. No hay nada que tenga vida que sea ad eternum. Todo lo que nace y tiene vida, en algún momento la va a perder. Eso quiere decir, va a morir. Bueno, ese es el ciclo de la célula. Bueno, para que cuando vayamos adentrándonos en el programa de fisiología y ver cómo va funcionando cada aparato, órgano y sistema del organismo humano, tenemos que conocer el funcionamiento de la célula, que es la estructura básica, vuelvo a repetir, de cada órgano, aparato o sistema. Bueno, vamos a recordar un poquito. Esta no va a ser una clase de biología, pero sí tenemos que ir recordando los fundamentos que necesitamos para ir construyendo la clase y construyendo, armando los conocimientos que tenemos que tener, que nos pide el programa de fisiología para la formación de ustedes como futuros médicos. Bueno, en esta figura que es de Guyton, ¿verdad? Vemos cómo se le suele representar a una célula. Es una forma de representarlo, ¿verdad? Que nos ayuda a comprender. Pero realmente recuerden que viendo desde un punto de vista tridimensional, se va a notar mejor las otras, la forma real de una célula. Pero esto nos inicia en la comprensión de cómo es una célula. Bueno, entonces, en el microscopio óptico es así como se observa una célula. Evidentemente, en la actualidad ya se cuentan con microscopios electrónicos con capacidades, pero ultra definidas, de ver muy pequeñito. Pero iniciamos cómo se ve al microscopio óptico. Y vemos, yendo, digamos, de lo más grande hasta luego ir a lo pequeño, sabemos que en la célula hay un núcleo. El núcleo es una estructura que debe poseer una célula, y también hay un citoplasma. Tanto núcleo como citoplasma están separados entre sí por, digamos, una pared, como una muralla que tiene, un revestimiento que tiene el núcleo. Y a ese revestimiento que rodea totalmente al núcleo se le llama membrana nuclear. El citoplasma también se separa del líquido que le rodea a una célula, porque dijimos, las células se encuentran bañadas en líquido, ¿verdad?
¿Y qué le separa al citoplasma ese líquido que le circunda? Si no, se dispersaría totalmente el citoplasma. Y también hay una membrana que le rodea totalmente, entonces le contiene a ese citoplasma. Esa es la membrana celular o su sinónimo también membrana plasmática. Hablamos de lo mismo. Las sustancias que se encuentran en la célula en conjunto se le llama protoplasma. Entonces uno dice, ¿y qué sustancias están componiendo ese protoplasma de la célula? Y nos dice la ciencia enseñada por Guyton, que ese protoplasma está compuesto por agua, hay electrolitos, hay proteínas, hay lípidos y hay hidratos de carbono. Básicamente esas son las sustancias que se encuentran en el protoplasma celular. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito. Nosotros probablemente cuando pensamos en agua nos puede venir en la mente la imagen de un río, no sé, de un vaso de agua, del mar. A cada uno le puede venir distintas imágenes cuando piensa en agua. Vamos a tratar de pensar en este momento el agua que está dentro de cada una de las células que componen nuestro organismo. Bueno, ¿y qué tenemos que saber básicamente del agua que se encuentra en el protoplasma celular? Bueno, es el principal medio líquido de la célula. Entonces sabemos que no es lo único, pero es el principal. Y está presente en la mayoría de las células, excepto en qué células no hay agua, en los adipocitos. Y ustedes saben lo que son los adipocitos, ¿verdad? Sí, profe. Células grasas. Bueno, entonces, esa es la excepción. ¿En qué concentración de agua hay en las distintas células? Entre 70 y 85% es agua. Dijimos que hay componentes químicos en la célula. Y muchos de esos componentes químicos se encuentran en esta agua que estamos hablando. ¿Y en qué forma? Disueltos están. Y hay otros componentes químicos que se hallan en el agua, pero en forma de suspensión. Eso habrán estudiado ustedes, que es una suspensión y que es una disolución. Habrán estudiado, o este año van a dar en bioquímica. Bueno, pues tienen que saber entonces que las sustancias químicas se encuentran en el agua del protoplasma celular, sobre todo en forma disuelta o en suspensión. Sobre esas micropartículas sólidas que hay se encuentran en suspensión. Y las reacciones químicas, ¿y por qué? Dentro de la célula ocurren miles y miles de reacciones químicas. Es como si fuese una gran fábrica también, la célula. Y esas reacciones químicas se suceden justamente entre estos productos químicos disueltos y los que están en suspensión. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, ok. La mayoría la mayor parte de lo que dice Guyton voy a ir diciendo, pero recuerden, no puedo estar desarrollando todo el libro porque no sé cuánto necesitaríamos, pero por lo menos yo le voy mostrando el esqueleto de lo que tienen que saber para el programa, y en los complementos ustedes van a ir reconociendo en el libro y se van a dar cuenta que es parte de lo que falta saber. Y eso es lo que se llama horas autónomas, lo que ustedes por su parte tienen que ir a chequear una vez que saben cuál es el contenido del programa que tienen que manejar, tienen que complementar. ¿Y por qué les digo eso? Porque hay veces que dicen, pero esto no desarrollamos en clase. Generalmente les vuelvo a decir, el esqueleto yo les voy a mostrar y la profesora hará a mí, pero muchas cosas no se pueden estar diciendo, no se pueden decir en profundidad por el factor tiempo que ustedes tienen que complementar. Por eso es importante que ustedes tengan el contenido del programa que tienen que saber. Bueno,
¿Qué más se encontraba de esas sustancias en el protoplasma? Nos decía iones también. ¿Y cuáles son esos iones que se pueden encontrar? Sobre todo, potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato. Y eso es lo que se encuentra en cantidades un poco mayores. Y en cantidades pequeñas se encuentran sodio, cloruro y calcio. Pues todo eso también forma parte de la célula. Y para tener un poco el concepto o recordar el concepto de qué son iones, estos iones que se encuentran dentro de las células son productos químicos, inorgánicos. ¿Y de dónde parten? ¿De dónde se obtienen estos productos químicos inorgánicos llamados iones? De las reacciones que se producen dentro de la célula. Allí se producen. ¿Para qué se necesitan? Para el funcionamiento de varios de los mecanismos de control celulares. A medida que se vaya desarrollando el programa, se van a dar cuenta que constantemente se van a estar hablando de iones. Que tal ion es importante para que haya contractura, que el otro ion es importante para que se abran canales, otro es importante para que ocurra, pueden decir, la sístole, la diástole. Bueno, entonces se van a dar cuenta la importancia de estos iones. Y por lo tanto, una vez que conozcan la importancia de estos iones, se van a dar cuenta que la falta o el exceso de estos iones puede traer patologías en el organismo humano. Y nos da acá un ejemplo. Los iones que actúan en la membrana celular, ¿verdad? Que ustedes ya saben qué es la membrana celular, para qué son necesarios los iones, porque también hay iones que están en el citoplasma, pero hay iones que actúan sobre la membrana de la célula y son importantes para que haya transmisión de impulsos químicos en el músculo, por ejemplo, o en las fibras nerviosas. Bueno, también hay proteínas, otra sustancia. ¿Qué es lo que por lo menos tenemos que saber desde el punto de vista fisiológico de las proteínas? Que después del agua, de lo que estuvimos hablando recién, las sustancias más abundantes en la mayoría de las células son las proteínas. Y constituyen aproximadamente el 10 al 20% de la masa celular. Hace rato nos dijo cuánto era el contenido aproximado de agua que había, y ahora nos dice cuánto es el de proteínas dentro de la masa celular, un 10 a 20%. Bueno, y las proteínas son de dos tipos, las que en la célula tienen funciones y se encuentran. Están las proteínas que se denominan estructurales y las otras son las proteínas funcionales. ¿Qué quiere decir proteínas estructurales? Que forman parte de la estructura física de la célula. Eso quiere decir. Y proteínas funcionales son aquellas que gracias a que están presentes van a ocurrir las reacciones químicas. ¿Comprenden la diferencia? Sí, profe. Estructurales es como decir, forman parte del cemento que se usa en la construcción de la célula. Y funcionales para el funcionamiento, para que hayan las distintas reacciones que tienen que ocurrir dentro de la célula. Entonces, esas son los dos tipos de proteínas que se encuentran en la célula. Bueno, y para entender más lo de las proteínas estructurales, que es lo que les dije, forman parte digamos, de la estructura física de la célula, porque la célula tiene una estructura, así como si uno tuviese una casa. La casa tiene una estructura, ¿verdad? Tiene puertas, tiene columnas, ¿verdad? Tiene que tener base para que se pueda ir edificando la casa. Y bueno, las proteínas estructurales, y nosotros a la derecha quiero que se fijen en esta imagen. Esta, por ejemplo, es una imagen tridimensional. ¿Y qué es lo que vemos en esta imagen? Es un corte. En la primera imagen de la célula vimos como una célula plana al microscopio óptico. Y les dije, bueno,
que va a ayudar a comprender. Sin embargo, acá ya vemos de una manera tridimensional una parte de la célula, donde si ven acá esta parte arriba, esto es la membrana celular. Esto también es la membrana celular, es parte de la estructura de la célula. Es muy pequeñita y solamente, esto es lo que se ve con el microscopio electrónico, no con el microscopio óptico. Entonces, tiene una estructura física, es parte de su estructura la membrana, en este caso celular. Y ustedes ven que dentro de esta es parte de una célula, no una célula entera. Dentro de esta célula hay elementos. Hay distintos elementos que forman parte de esta célula. Y a eso se le llama como citoesqueleto, el esqueleto de la célula, ¿verdad? Donde hay andamios, ¿verdad? Donde hay estructuras. Entonces nos dice, como vamos a hablar de las proteínas que dijimos que son de dos tipos, estructurales y funcionales. Las estructurales son las que forman parte de estas estructuras que se encuentran dentro de la célula. Y como que se le ve como filamentos largos. Y acá vemos, por ejemplo, estos son filamentos, estos que ven en amarillo, un color amarillo pajizo. Estas son estructuras y que son proteínas. Entonces, esto está formado por proteínas. Acá vemos otros filamentos que ya son más grandes y son como microtúbulos. Son unas cañerías largas, pero esto probablemente los ingenieros o los arquitectos, cuando están en una casa, tráeme esos tubos más largos, ese caño más largo tráeme, ese más ancho te va a decir. No, aquel amarillo, ese caño más fino tráeme, esos tubos largos. Así van a decir. Nosotros en el lenguaje médico, en el lenguaje técnico-científico, no le llamamos a esto así, sino aparte que estos son microscópicos y como les dije, se ven solo al microscopio electrónico y microscopios electrónicos potentísimos. Y entonces se ven como, les digo, no les puedo decir cañerías, pero así les va a ayudar a entender, son como, ni siquiera le llama túbulos, sino microtúbulos, porque son microscópicos. Estas son las proteínas estructurales. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Entonces nos dice, estas proteínas estructurales son principalmente, no únicamente, muchas de estas proteínas se encuentran como filamentos largos y nos dice, tienen su característica química que son polímeros, están formados por moléculas a su vez. Son moléculas proteicas individuales que se van uniendo y así van formando estas estructuras. ¿Y para qué son importantes estos filamentos intracelulares, estos filamentitos? Y dice para formar microtúbulos, ¿verdad? Que son importantes, dice, para proporcionar el citoesqueleto de todos los elementos. Si no se va a echar, si no hay, estas son como las columnas que hacen que no se derrumbe una casa. Tiene que tener columnas en distintos lugares, o si no, todo se cae abajo. Y lo mismo la célula. La célula necesita entonces de este citoesqueleto, de estos andamios, de estos microtúbulos, para que tenga, digamos, que la célula no se desplome. Bueno, y le proporcionan que siga manteniendo su estructura ciertos elementos de la célula, como son los cilios, tienen estos filamentos formados por proteínas. Los axones de las nerviosos, que son los axones. Ustedes conocen los axones de las neuronas, habrán visto. ¿Conocen? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. los axones están formados por estas proteínas estructurales. Le dan, es como el esqueleto, no podemos decir tienen hueso. Nosotros cuando pensamos en esqueleto, pensamos nomás en el esqueleto así grande de anatomía, ¿verdad? Pero hay ese esqueleto, ese citoesqueleto por eso es citoesqueleto, el esqueletito que tienen las células, está formado las proteínas, lo que le da esta, digamos, dureza para que puedan mantener su forma, porque tienen que mantener forma. Las células pierden su forma y también ocurren patologías. Es importante que mantengan las formas en las que fueron normalmente creadas.
¿verdad? Que mantengan su arquitectura. Bueno, los axones nerviosos están formados también entonces por este citoesqueleto formado por filamentos de proteínas estructurales. Los usos mitóticos de las células de mitosis, si ustedes se acuerdan cuando hay mitosis y se forman esos usos en las mitosis, todo está formado por proteínas estructurales que les ayudan a que se queden en los extremos de las células que las mantienen ahí. Está formado por esto. También nos dice, hay masas arremolinadas, entonces imagínense eso, de túbulos filamentosos finos que mantienen unidas las partes del citoplasma al núcleo, por ejemplo. Tienen que mantenerse cerca del núcleo. ¿Y qué hace que permanezcan? Y mediante estos filamentos. Porque si no sería todo desordenado. Al moverse el cuerpo a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás, se va a desordenar, se va a revolver todo dentro de la célula. Que muchas veces pensando que es tan microscópica, como que todo, o sea, ocurre lo mismo que pasa en macro. Entonces, a pesar de los movimientos del organismo, tiene que mantener su forma, su estructura, una célula, su orden, y eso está dado gracias a esto. ¿Me comprenden? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, para eso es importante las proteínas estructurales. Bueno, entonces nosotros estamos estudiando todo un micromundo en la célula. Bueno, las proteínas fibrilares. Acá también, si bien nos está hablando las proteínas que se encuentran dentro de la célula, ¿verdad? Y se llaman proteínas estructurales, también nos está, digamos, ya nos está contando un poco de costado que también hay proteínas que se encuentran fuera de la célula y también ayudan a que, digamos, desde fuera de la célula le ayuden también a la célula que se mantenga su estructura. Son proteínas fibrilares que están fuera de la célula. ¿Y dónde se encuentran esas proteínas? Nos dice, en las fibras de colágeno. Y acá quiero que miren la imagen de abajo que les puse, que ustedes ven que tampoco es de Guyton. Bueno, acá vemos, por ejemplo, les estoy mostrando con el puntero una célula, un isquiocito. Acá les estoy mostrando células plasmáticas. Acá les estoy mostrando mastocitos. Acá les estoy mostrando adipocitos. Y entre estos distintos tipos de células, cómo se encuentran las proteínas fibrilares y que dicen, estas proteínas se encuentran en las fibras de colágeno y elastina, que forman parte del tejido conjuntivo que ustedes habrán visto en histología, y que también se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos, en los tendones y en los ligamentos. Entonces, nos enriquece enseñándonos que estas proteínas que forman parte de la estructura de la célula y de elementos que son extracelulares, entonces se llaman proteínas estructurales. ¿Comprendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, luego vamos a hablar del otro tipo de proteínas que se encuentran en las células, las proteínas funcionales, que son aquellas, entonces les dice que van a ayudar a que realicen sus funciones. Bueno, entonces estas proteínas funcionales son son proteínas al igual que las otras, pero son diferentes, ¿verdad? Nos dice, ¿y cómo están formadas? Por combinaciones de pocas moléculas de un formato tubular globular. El anterior nos dijo que eran moléculas de proteínas individuales que se iban uniendo y así se iban formando. Eso nos decía de las estructurales. Acá nos dice que son pocas moléculas, pero no era como el otro que eran muchas moléculas individuales. Acá nos dice que estas moléculas se encuentran en un formato tubular globular, en forma de túbulo y de glóbulo al mismo tiempo. ¿Y como qué se comportan? ¿Qué son principalmente? Son enzimas. Ustedes ya habrán escuchado hablar de lo que son las enzimas. Sí, Y profe. estas enzimas se mueven dentro del líquido celular.
Las proteínas que son, por ejemplo, fibrilares, se tienen que quedar más o menos quietas, no es que están recorriendo el organismo, no. Sin embargo, las enzimas que están dentro de la célula son móviles, se están movilizando dentro de la célula en el líquido celular. Que ustedes ya saben, ¿cuál es el componente principal del líquido celular? Agua, ¿verdad? Bueno, después también nos dice, estas proteínas funcionales, varias de ellas están adheridas a las estructuras membranosas dentro de la célula. Bueno, atiendan, o sea, una forma de proteína funcional son enzimas, actúan como enzimas. Otras, dice, se encuentran dentro de las se encuentran en las adheridas, que es la palabra, a las estructuras membranosas dentro de la célula. Y ustedes saben que dentro de la célula hay varios organitos. ¿Cuáles son ejemplos de organitos intracelulares? Denme 3 por lo menos. Retículo Orgánulos. ¿Cómo? retículo endoplasmático liso, rugoso. Exacto. Y tienen membrana, ¿verdad que tienen membrana? ¿Qué Sí, otro me pueden dar? ¿Está bien? ¿Qué otro organito u orgánulo intracelular tiene membrana? Mitocondria. Mitocondria, exacto. Y bueno, ¿y qué nos está diciendo acá? Que hay también proteínas funcionales que se adhieren a las estructuras membranosas, ¿verdad? Que de los organitos que están dentro de la célula. Entonces ustedes están entendiendo a dónde se está adhiriendo, porque tenemos que comprender, porque si no comprenden cómo van a retener la información, cuesta muchísimo. Bueno, ¿cómo estas proteínas que actúan como enzimas, cuál es su mecanismo de acción? Y nos dice, las enzimas, que ustedes ya saben, son proteínas funcionales, entran en contacto directo con otras sustancias del líquido celular y catalizan reacciones químicas intracelulares específicas. No es que esas enzimas se encuentran nomás nadando, ¿verdad? Paseándose porque son móviles, paseándose, turisteando dentro del líquido intracelular. No. Se encuentran para que ocurran reacciones químicas, catalizando reacciones químicas con las otras sustancias que se encuentran en el líquido intracelular. Y nos da un ejemplo. Nos dice, todas las reacciones químicas que dividen la glucosa en sus componentes y después combinan con el oxígeno para que se forme dióxido de carbono y agua, están, digamos, catalizadas por estas enzimas. Esas reacciones químicas ocurren gracias a estas enzimas que son proteínas funcionales. ¿Siguen hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Ok, acuérdense, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Las distintas sustancias que se encuentran en las células, en el protoplasma celular. Hablamos de agua, ¿verdad? Hablamos de iones, se citaron cuáles iones, en mayor cantidad, en menor cantidad. También dijimos, también hay proteínas, y qué tipos de proteínas se encuentran, y ahora lípidos. Estamos desglosando esto, perdón, que vimos acá. ¿Vieron? ¿Qué hay en el protoplasma? Hay agua, hay electrolitos o iones. ¿Se dan cuenta? Un rato le llamó electrolitos y cuando describió, utilizó la palabra iones. Proteínas, que ya abrimos, acá dijimos proteínas estructurales y funcionales. Y ahora va a describir los lípidos. Entonces, para que sigamos la secuencia de lo que estamos viendo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bueno, en la célula también hay lípidos. Entonces, un poco grande mirar cuáles son los lípidos. Y nos dice, nos explica que los lípidos
Son sustancias que se agrupan y tienen una propiedad común, el de ser solubles en disolventes grasos. Así son estos lípidos, de los lípidos que se encuentran en la célula. Porque cuando ustedes estudien bioquímica van a ver que los lípidos son, hay de diferentes, digamos, de diferentes tipos. Y los que están entonces en la célula son solubles en disolventes grasos. Estos lípidos especialmente son sobre todo fosfolípidos y colesterol. Después, más adelante, va a mostrar un poquito más cuáles son los otros tipos de lípidos que se encuentran en la célula. Entonces, cuando ustedes estudian lípidos, abren una llave, fosfolípidos y colesterol. Juntos, ¿qué porcentaje de la masa total de la célula componen? 2%. Fíjense que del agua nos dijo qué porcentaje de la célula está compuesto por agua. De las proteínas nos dijo qué porcentaje de proteínas están formando parte de la célula. Y ahora ya nos dice entonces qué porcentaje de esta célula es de lípidos. 2%, poquito, pero hay. Bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué sirven los lípidos en la célula? ¿Para hacer pan? ¿Para la panadería? No. Sino en que por el hecho de que son insolubles en agua, estos lípidos se utilizan para que estén presentes en las membranas celulares e intracelulares. Y así es como, porque estuvimos viendo qué le separa al núcleo del citoplasma y hicimos la membrana nuclear. Y que hace que, por ejemplo, esta membrana celular hace que el citoplasma no se esté mezclando con el líquido que está fuera de la célula, porque hay esta membrana celular. Y esas membranas, tanto de la célula como de los organitos dentro de la célula, están formadas también por lípidos. Y la importancia es que hace que esas barreras sean barreras, esas membranas, que no dejen salir o entrar así nomás ciertas sustancias. Que lo que tenga que estar adentro esté adentro y lo que tenga que estar afuera esté afuera. Esa es la importancia de los lípidos. Bueno, sigamos hablando. Nos dijo que lípidos principalmente, nos dijo fosfolípidos y colesterol, pero no son los únicos tipos de lípidos que se encuentran en la célula. También hay otros, por ejemplo, triglicéridos. Y nos dice, hay algunas células que contienen grandes cantidades también de triglicéridos. A esos triglicéridos se les llama también grasas neutras. Y en los adipocitos, acuérdense, en los adipocitos no hay agua. Los triglicéridos suponen el 95% de la masa celular. Imagínense. Entonces, acá a la derecha les estoy mostrando un adipocito. El 95% de la célula está compuesta por lípido. ¿Y qué lípido? Triglicérido. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, la grasa que se almacena en estas células representa el principal almacén del organismo de nutrientes energéticos. ¿Y para qué se usan? ¿Por qué almacén? ¿Para qué almacena? Para que se pueda utilizar, para que dé energía cuando el organismo necesite. Entonces, estos adipocitos son los almacenes de nutrientes energéticos para que se conviertan en energía cuando el organismo necesite. Entonces, pero no vayan acá directamente a pensar que una persona que está obesa con sobrepeso fisiológicamente está bien. No extrapolen ese conocimiento a eso. Acá abajo es simplemente les estoy mostrando una imagen en microscopio electrónico
cómo se ven los adipocitos. Fíjense, esto que se ve así claro es justamente es la vacuola lipídica que en cada célula se observa de esta manera. ¿Y qué nos dice? Aproximadamente el 95% de los adipocitos, su contenido es triglicéridos, que son forman parte del tejido graso, estos adipocitos. ¿Me siguen todavía? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si seguimos hablando de esos componentes. Ahora vamos a los componentes que se encuentran en el protoplasma. Ahora los hidratos de carbono. Hay también hidratos de carbono, así como vimos agua, iones, proteínas, lípidos. Ahora vemos que también hay hidratos de carbono en el protoplasma celular. Entonces, unas palabras para aprender un poco de estos hidratos de carbono. Básicamente, los hidratos de carbono que se encuentran en el protoplasma celular tienen pocas funciones en la estructura, no forman parte de realmente, es para la estructura de la célula. Pero esos pocos que forman parte de la estructura se encuentran en qué forma? De moléculas glucoproteicas. Si ustedes ven la imagen de arriba, las moléculas glucoproteicas son estas que son verdecitas. Esta es la proteína, esta es la parte proteica que se ve acá, esta es la proteína, y esta es la parte, ¿por qué dice glucoproteica o glicoproteica? Porque están unidas a proteína. Entonces, esta es la parte gluco o glico, es el hidrato de carbono unida a la proteína. Hay algunas partes de hidratos de carbono que están, ustedes ven, sin estar combinadas con las proteínas. ¿Notan? Sí, profe. Bueno, ¿y para qué son importantes? Para la nutrición de la célula. Muy importante para la nutrición celular. Bueno, la mayoría de las células del ser humano no mantienen grandes reservas de hidratos de carbono, que sí vimos con el lípido. ¿Cuál es la media? 1% de masa total. Fíjense, vimos ya cuál es el promedio de masa total celular que hay de agua, de proteínas, en segundo lugar, tercer lugar, lípidos, y ahora vemos hidratos de carbono que es 1% nomás. ¿Se están dando cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Sin embargo, nos dice, puede aumentar esta concentración de hidratos de carbono, que normalmente es de 1%, puede aumentar 3%. ¿En qué células? En las células musculares, el porcentaje que tienen que tener esta parte de hidratos de carbono puede llegar hasta 3%. Y en los hepatocitos, 6%. Entonces, en el común de las células, por lo general, solamente 1% de hidratos de carbono se encuentra, y ya les dije en qué forma. Sin embargo, en las células musculares llega a 3% y en los hepatocitos al 6%. Bueno, a ver qué más. Los hidratos de carbono, si bien vimos que de esta manera, les mostré recién de qué manera se encuentran en las membranas, también el hidrato de carbono está presente como glucosa disuelta en el líquido extracelular. Este líquido que rodea la célula también tiene hidratos de carbono. ¿De qué manera? Glucosa, pero es glucosa disuelta. ¿Por qué? Porque es la forma en que puede ingresar más fácilmente a la célula. Bueno, también de otra manera se encuentra el hidrato de carbono. ¿De qué manera? En forma de glucógeno. Y es así como se almacena dentro de la célula, como glucógeno. Y ese glucógeno se utiliza para aportar energía cuando la célula necesite. Bueno, entonces ahí describió tres maneras en que
hay hidrato de carbono. 2, o sea, 1 en las membranas como glucoproteína, dentro de la célula como glucógeno y en el líquido extracelular que está rodeando a la célula como glucosa. ¿Se dieron cuenta? Bueno, ok. Con poco se dice mucho. Ok. Ahora, ¿qué les parece si tenemos 15 minutos de receso? Dale, Está bien, profe. doctora. Bueno, Sí, entonces, profe. para no meter la pata un ratito, porque es que no sabe, porque es la primera vez que uso Zoom. A ver, yo estoy todavía, acá está, uso compartido de pantalla. ¿Qué voy a poner ahora? Voy a silenciar y ¿qué más? Queda nomás así, ¿verdad? Silenciar En nomás, silencio. profe. Ah, bueno. Entonces, según buen reloj, tengo 3:05. Para las 3:20, ¿les parece? Dale, profe, perfecto. Ok. Está bien, Chao, profe. chao. Bueno, chao. Gracias.